Muy pero muy buenas noches, o bienvenidos una vez más a la Trinchera Liberal. Hoy, si tuviéramos que ponerle un título a este espacio, sería "Desarmar al ciudadano es fortalecer al Estado y también al delincuente", utilizando aquella frase que es bien elocuente, impactante, que dice: prefiero explicarle al fiscal por qué defendí la vida de mi hijo que tener que velarlo en un funeral, ¿verdad? Porque en estos días el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció su intención de impulsar una regulación aún más estricta sobre la venta de municiones en el Uruguay. Claro, la propuesta siempre parte de una misma premisa, ¿no? Es la de que si circulan menos balas legales, habrá menos violencia. Siempre el mismo relato que nunca funciona, ¿verdad? Pero que, claro, siempre es atractivo. Pero la realidad es que si bastara con prohibir objetos para eliminar conductas humanas, la historia sería completamente distinta, ¿no? Bastaría prohibir las drogas para acabar con el narcotráfico, prohibir el contrabando para que desapareciera, prohibir la corrupción para que ningún funcionario robara dinero público, y bastaría prohibir los homicidios para que nadie asesinara. Sin embargo, sabemos perfectamente que el delito jamás ha desaparecido porque una ley lo prohíba. ¿Y por qué sucede eso? Porque quien está dispuesto a cometer un crimen también está dispuesto a violar la ley que intenta impedirlo. Y aquí aparece la primera contradicción de este planteo oficial. Las nuevas restricciones no recaen sobre quien viven fuera de la ley, sino que recaen sobre quienes ya la respetan, es decir, recaen sobre el ciudadano honesto, sobre la persona de bien. Porque el delincuente no compra municiones siguiendo un trámite administrativo, no presenta certificados, permisos, no concurre a la armería habilitada. El delincuente roba, contrabandea, compra en el mercado negro o simplemente utiliza las mismas armas que nunca registró. En consecuencia, cada nueva restricción termina produciendo un efecto tan paradójico como perverso. Dificulta la defensa del ciudadano honesto mientras deja prácticamente intacta la capacidad ofensiva del criminal. Y sin embargo, esta lógica se repite una y otra vez en casi todos los gobiernos de inspiración estatista, porque detrás de esta discusión sobre las balas existe un debate muchísimo más profundo. Acá no estamos discutiendo simplemente un decreto administrativo, estamos discutiendo quién tiene el monopolio de la fuerza, estamos discutiendo hasta dónde llega el poder del Estado, y sobre todo, estamos discutiendo si una persona posee el derecho natural de defender a aquellos que más aman el mundo, su propia vida y la de su familia. Ese es el verdadero debate. Todo lo demás es pura galería, es apenas la superficie. Porque el primer derecho humano es el derecho a la vida, es el derecho a vivir, porque todos los demás derechos que acá se reparten como caramelos dependen de uno anterior, y es este. Si una persona pierde su vida, automáticamente desaparecen todos los demás. Entonces, es un presupuesto, es una idea de estos derechos inalienables humanos que nacen en la naturaleza humana. Y con estas políticas del Estado se deja indefenso este derecho, se deja indefenso la posibilidad de ejercer la legítima defensa en el momento mismo que ocurre el acto. Si una persona tiene derecho a vivir, necesariamente posee también el derecho a defender esa vida. Sería absurdo reconocer el derecho a existir, pero prohibir los medios para impedir que otros nos maten. Sería como reconocer el derecho a la propiedad mientras se prohibiera cerrar la puerta de la casa, o reconocer el derecho a la libertad mientras se impidiera escapar del secuestrador. Todo derecho implica necesariamente la posibilidad de protegerlo. ¿Y quién tiene que protegerlo? El titular del derecho. Ese es el principal actor. Y esta conclusión parece tan evidente que cuesta comprender cómo ha podido instalarse la idea contraria. Porque cuando un gobierno dificulta sistemáticamente la legítima defensa, en realidad está diciendo algo muy concreto. Lo que está diciendo es que la protección de la vida deja de ser una responsabilidad primaria del individuo para convertirse en un monopolio exclusivo del Estado. Y acá es cuando comienza siempre el verdadero problema. Hay una característica común a casi todos los proyectos políticos de inspiración socialista o estatistas. Todos tienden a concentrar poder, siempre. No importa el país, la época o el partido, el mecanismo es prácticamente idéntico. El Estado administra la educación, la salud, la jubilación, la moneda, interviene cada vez más en la economía, en tu vida, se mete hasta en tus sábanas. Y finalmente, obvio, también pretende administrar la seguridad. Todo pasa a depender de una única estructura burocrática, que tiene poco apego a defenderte. El ciudadano deja de resolver problemas por sí mismo y comienza a esperar soluciones provenientes del poder político. Y la consecuencia psicológica es enorme de esto, porque cuanto más dependemos
dependemos del Estado para vivir, menos libres somos. Porque la dependencia siempre genera obediencia, y la obediencia genera poder. No es casualidad que a lo largo de la historia, prácticamente todos los regímenes autoritarios hayan procurado limitar la capacidad de resistencia de la población, porque una población sin armas es una población indefensa, que está a merced de cualquier dictador de turno. Y no porque cada ciudadano fuera un criminal potencial, sino exactamente por la razón inversa, porque un ciudadano autónomo siempre representa un límite al poder. Un ciudadano completamente indefenso, en cambio, depende absolutamente de quien promete protegerlo. Ese es el fundamento filosófico que subyace detrás de muchas políticas de desarme. No consiste solamente en impedir que alguien compre una caja de municiones, consiste en trasladar progresivamente la responsabilidad de la propia defensa desde la persona hacia el aparato estatal. Y aquí vale preguntarse una cosa que pocas veces lo hacemos y que formulan los defensores de estas restricciones. ¿Qué ocurre cuando ese Estado simplemente no llega? Porque nunca llega, siempre llega tarde. Por eso el Estado, la policía, nunca protege a la persona, protege el hecho ocurrido después, y no es lo mismo. La realidad es mucho más contundente que cualquier discurso político. Ningún patrullero puede estar al mismo tiempo frente a todas las casas del país. Ningún policía puede proteger simultáneamente cada comercio, cada establecimiento rural, cada familia o cada anciano que vive solo. Cuando un delincuente derriba una puerta a las 3 de la madrugada, el Estado no está allí, no está presente. Cuando una mujer es atacada en un estacionamiento, el Estado no está allí. Cuando una familia enfrenta una entradera a las 3, 4 de la mañana, el Estado no está allí. La policía llegará después, hará su trabajo cuando el hecho ya está consumado. Pero el momento decisivo ya pasó, y es precisamente durante esos segundos, los únicos que verdaderamente importan, cuando el ciudadano queda completamente solo frente a quien decidió ignorar todas las leyes. Ahí reside el núcleo del debate. Acá no se trata de promover la violencia. No se trata de transformar la sociedad en un lejano oeste o en la ley de la selva. Se trata de reconocer una realidad tan antigua como la humanidad misma. Cuando el mal irrumpe de forma inmediata, la primera línea de defensa siempre es la propia víctima. Y negarle esa posibilidad, o entorpecerla, o dificultarla, en nombre de una confianza absoluta en el Estado, no es una política de seguridad. Porque ¿cómo brinda el Estado este servicio? De manera pésima, ya lo sabemos. Sin embargo, seguimos pagando los mismos impuestos, inclusive más. Es sencillamente un acto de fe en una capacidad que ningún Estado ha demostrado tener jamás. Entonces, la realidad es que existe una enorme diferencia entre una política pública basada en emociones y una política pública basada en evidencia. La primera apela al miedo, la segunda estudia los hechos. La primera construye relatos, la segunda analiza datos. Y pocas cuestiones muestran mejor esta diferencia en el debate sobre las armas de fuego. Cada vez que ocurre un crimen particularmente violento, la reacción casi automática de muchos gobernantes consiste en anunciar nuevas prohibiciones, más restricciones, más controles, más burocracia, más requisitos para quien desea adquirir un arma legalmente. Parece joda, ¿no? Es decir, parece que el Estado avanza con la inseguridad. Parece que le conviniera, ¿no? Y la lógica parece sencilla. Si hay menos armas en manos de la población, habrá menos delitos. Pero esa afirmación tiene un problema enorme. No está demostrada. De hecho, cuando se la somete al análisis estadístico serio, se derrumba por completo. Y nosotros vivimos esta realidad a cada momento. Y aquí aparece un nombre que cualquier persona que pretenda opinar honestamente sobre este asunto debería conocer. Nadie debería hablar de este tema si no conoce los trabajos de John Lott. Durante décadas, el economista e investigador estadounidense John Lott se dedicó a hacer algo que muy pocos habían intentado con tanto rigor: analizar qué ocurre realmente cuando los ciudadanos honestos pueden portar armas para defenderse. Él no escribió un panfleto político, ni hizo una campaña ideológica, hizo ciencia en base a datos y estadísticas. Su obra más conocida se llama Más armas, menos delitos, menos crímenes. Esta obra se convirtió en uno de los estudios más importantes jamás realizados sobre criminalidad y legítima defensa. Lo extraordinario de su trabajo no fue solamente la conclusión a la que llegó, fue la enorme cantidad de información utilizada para alcanzarla durante décadas. Lott analizó millones de registros de delitos durante varios años, comparando cientos de condados y distintos estados norteamericanos antes y después de la aprobación de las llamadas leyes The Right to Carry, el derecho a portar, es decir, aquellas normas que permiten a ciudadanos legalmente habilitados portar armas ocultas para su defensa personal. Lo que encontró sorprendió incluso a muchos especialistas. En numerosos lugares donde se facilitó el porte legal de armas para ciudadanos sin antecedentes penales, determinados delitos violentos comenzaron a disminuir. ¿Por qué? Porque cambió el cálculo que realiza el delincuente antes de atacar. Y aquí aparece una idea extraordinariamente importante que ustedes, mis queridos oyentes,
lo tienen que saber. El delincuente también responde a incentivos. Muchas veces se habla del criminal como si actuara impulsivamente, como si fuera incapaz de calcular riesgo. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Y Lot lo demostró. La inmensa mayoría de los delincuentes no desea morir, no quiere resultar herido, no quiere enfrentarse con alguien que pueda defenderse, sino que lo que hace es buscar víctimas fáciles, personas vulnerables, lugares donde el riesgo sea mínimo. En otras palabras, el delincuente también actúa racionalmente. No en términos morales, pero sí económicos. Antes de cometer un delito, aunque sea de manera inconsciente, realiza una especie de cálculo y se pregunta, ¿qué probabilidad tengo de ser descubierto? ¿Qué probabilidad tengo de que la víctima ofrezca resistencia? ¿Qué probabilidad existe de que alguien intervenga? ¿Cuánto puedo obtener? ¿Vale realmente la pena asumir ese riesgo? Ese análisis puede durar apenas unos segundos en su consciente, pero existe y modifica profundamente la conducta criminal. Aquí conviene recordar una enseñanza fundamental de la economía. Las personas, como dije, responden a incentivos, y esos incentivos lo hacen los empresarios, los consumidores, los trabajadores, pero también lo tienen los delincuentes. Ellos también ponen en la balanza cosas. Cuando aumenta el costo esperado de cometer un delito, muchos delitos simplemente dejan de cometerse. No porque el criminal se vuelva una buena persona, sino porque el negocio deja de resultarle conveniente. Eso fue precisamente lo que observó John Lott. Cuando un delincuente ya no puede estar seguro de que su víctima estará completamente indefensa, el riesgo cambia. Y cuando cambia el riesgo, cambia la decisión. No hace falta que todos los ciudadanos estén armados. Basta con que el delincuente no pueda saber quién podría estarlo. La incertidumbre comienza a jugar a favor del ciudadano honesto y en contra del agresor. Es exactamente el mismo principio que explica por qué una alarma visible desalienta muchos robos, o una cámara, o por qué un patrullero estacionado reduce determinados delitos en una zona. La prevención funciona porque modifica expectativas. Las armas legales producen un efecto similar. No porque se utilicen constantemente, sino porque el delincuente sabe que podrían utilizarse. Otro investigador de enorme prestigio, que dedicó buena parte de su carrera al estudio de este fenómeno, fue el criminólogo Gary Clark, profesor de la Universidad Estatal de Florida. Su trabajo resulta particularmente interesante porque, a diferencia de lo que muchos imaginan, Clark no comenzó sus investigaciones siendo un activista del derecho a portar armas. Simplemente decidió estudiar el fenómeno, y los resultados lo sorprendieron. Sus investigaciones concluyeron que en Estados Unidos existen cientos de miles, e incluso, según algunas estimaciones, millones de usos defensivos de armas por parte de ciudadanos cada año. Pero aquí aparece el dato más llamativo. En la inmensa mayoría de esos episodios, nadie resulta muerto, ni siquiera herido. Muchas veces basta con exhibir el arma o anunciar que se está armado. El delincuente comprende inmediatamente que el costo del ataque acaba de multiplicarse y huye. Ese aspecto suele desaparecer completamente del debate público. Nadie lo menciona. Los medios informan cada homicidio cometido con un arma, pero rara vez informan los miles de delitos que nunca llegaron a concretarse, precisamente porque la víctima estaba en condiciones de defenderse. Y aquí aparece un fenómeno estadístico muy interesante. Los delitos evitados prácticamente no generan titulares, porque nunca ocurrieron, no aparecen en la noticia, no ocupan portadas, pero existen y son muchísimos. La prevención siempre es menos visible que la tragedia. La tragedia vende más. Sin embargo, desde el punto de vista social, resulta infinitamente más valiosa. Lo verdaderamente sorprendente es que esta discusión no comenzó con John Lott ni con Gary Clark. Muchísimo antes, uno de los padres del derecho penal moderno ya había llegado a una conclusión extraordinariamente parecida. Estamos hablando de Cesare Beccaria. En 1764 publicó una obra que revolucionó completamente la teoría penal, de los delitos y de las penas. Fue un libro que cambió la historia del derecho occidental. Y curiosamente, allí encontramos una reflexión que parece escrita para responder a los actuales proyectos de desarme. Beccaria sostuvo que las leyes que prohíben portar armas no desarman al delincuente, desarman únicamente a quienes no tienen intención de cometer delito. La observación es tan sencilla como brillante. Quien ya decidió matar, robar o secuestrar, difícilmente se detendrá porque exista un decreto que prohíba portar un arma. En cambio,
cambio, el ciudadano respetuoso de la ley sí obedecerá esa prohibición. Y el resultado termina siendo exactamente el contrario al buscado. El agresor conserva su capacidad ofensiva, la víctima pierde su capacidad defensiva. Han pasado más de 250 años desde que Beccaria escribió esas líneas, y sin embargo, la discusión sigue siendo exactamente la misma. Quizás porque el problema nunca fue jurídico, es antropológico. Hay quienes creen que las leyes transforman la naturaleza humana, pero la experiencia demuestra otra cosa. Las leyes pueden castigar el delito, pueden desincentivarlo, pueden dificultarlo. Lo que jamás han conseguido es eliminar la existencia del mal. Y frente al mal, la persona tiene todo el derecho de defenderse. Por eso toda sociedad verdaderamente libre debe partir de un principio elemental. El Estado tiene la obligación de perseguir al delincuente, pero también debe reconocer el derecho del ciudadano honesto y de bien a defender su vida y la de su familia, cuando el Estado, inevitablemente, no alcanza a llegar, como nunca alcanza a llegar, porque siempre llega después. Y esa no es una invitación a la violencia, todo lo contrario, es simplemente el reconocimiento de una realidad que ninguna estadística, ningún decreto y ningún discurso político ha logrado desmentir. Existe una frase muy conocida entre los especialistas en seguridad que resume una verdad imposible de refutar, y es esta: cuando los segundos cuentan, la policía está a minutos de distancia. Esto no constituye una crítica a la policía, al contrario, es simplemente reconocer una limitación física imposible de superar. Pretender que el Estado pueda proteger simultáneamente a cada ciudadano resulta tan ingenuo, absurdo, imposible como pretender que un médico pueda atender al mismo tiempo todas las emergencias del país. Evidentemente que la policía cumple una función indispensable, pero ninguna institución humana posee el don de la ubicuidad. El patrullero no puede encontrarse al mismo tiempo frente a todas las viviendas, todos los comercios, todos los establecimientos rurales y todos los automóviles que circulan por el Uruguay, y allí radica el error fundamental del discurso oficial. Cuando un ministro anuncia nuevas restricciones para las municiones, pareciera partir de una premisa implícita de que el Estado siempre estará presente cuando el ciudadano necesite protección, y eso es mentira, es una falacia. No ocurre, es un engaño, porque cuando un delincuente derriba una puerta a las 3 de la madrugada, no pregunta cuánto va a demorar el móvil policial en llegar, y ese después puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa es la realidad física, lo que ocurre. Por eso resulta profundamente injusto exigirle al ciudadano que renuncie a toda posibilidad de defensa inmediata a cambio de una promesa que ningún Estado del mundo puede cumplir. No existe policía preventiva omnipresente. Nunca existió y nunca existirá jamás. Aquí conviene hacer una distinción que muchas veces se pierde en el debate público. Una cosa es que el Estado proteja a los ciudadanos, y otra muy distinta es que pretenda sustituir completamente la responsabilidad individual. Y eso es típico del estatismo socialista. El liberalismo jamás negó la necesidad de la policía. Al contrario, creemos que el Estado es una de las funciones básicas del Estado: prevenir, disuadir, poner orden, seguridad. Reconocemos que todas estas funciones son esenciales del Estado, pero otra cosa completamente diferente consiste en afirmar que el ciudadano debe permanecer completamente indefenso hasta que llegue la autoridad, porque esa afirmación transforma un derecho natural en una concesión burocrática. El derecho a la legítima defensa no nace porque una ley lo autorice, nace porque la vida humana posee un valor intrínseco. Las leyes únicamente deberían reconocerlo, nunca sustituirlo, porque existe una pregunta tremendamente incómoda que ningún defensor del desarme suele responder. ¿Qué debería hacer un padre cuando un delincuente ingresa armado a su vivienda mientras sus hijos duermen? ¿Esperar? ¿Llamar al 911? ¿Confiar en que el agresor tendrá compasión? La respuesta suele evitarse porque enfrenta brutalmente la teoría con la realidad. En esos pocos segundos desaparecen todas las consignas políticas. Desaparecen los discursos, las conferencias de prensa, solo quedan dos personas. Una decidió respetar la ley y muere, es asesinada, y la otra decidió violarla y comete su crimen. Y entonces la pregunta deja de ser ideológica y se vuelve profundamente humana. Existe en este tema un mecanismo retórico muy utilizado por quienes promueven el desarme. Consiste en desplazar el foco del delincuente hacia el arma. Poco a poco dejamos de hablar del criminal, comenzamos a hablar del objeto. Ya no se analiza por qué una persona decide asesinar, se discute únicamente el instrumento utilizado. Es un cambio aparentemente pequeño, pero modifica completamente la percepción social, porque termina presentando al arma como si poseyera voluntad propia, como si las balas decidieran salir solas, como si el acero fuera moralmente responsable. Sin embargo, todos sabemos que eso es absurdo. Un arma abandonada sobre una mesa jamás cometerá un delito. Necesita una voluntad humana detrás. La violencia nunca reside en el objeto, reside en quien decide utilizarlo.
Y aquí aparece una contradicción extraordinaria. Los mismos sectores políticos que sostienen que el delito tiene causas sociales, que el delincuente es producto de la pobreza, de la exclusión, de la falta de oportunidades, de pronto abandonan completamente esa explicación cuando hablan de las armas. En ese momento todo parece reducirse al objeto, y es una contradicción evidente. Si verdaderamente creen que la violencia nace de causas humanas y sociales, entonces prohibir municiones difícilmente modifica esas causas. Y si creen que las armas son los responsables, entonces están atribuyendo voluntad moral a un objeto inanimado. Ambas posiciones son incompatibles entre sí. Hay una pregunta que rara vez aparece en los grandes medios de comunicación. ¿Por qué el Estado desea monopolizar absolutamente la seguridad? Porque si observamos otros ámbitos de la vida cotidiana, ocurre exactamente lo contrario. Todos contratamos seguridad privada, alarmas, cámaras, cercas eléctricas, empresas de monitoreo, guardias particulares, barrios cerrados. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que la policía por sí sola no alcanza, y nadie considera inmoral contratar un vigilante privado. Nadie afirma que colocar una alarma signifique desconfiar del Estado. Entonces, ¿por qué si resulta sospechoso que un ciudadano quiera disponer del último recurso para proteger su propia vida? ¿Por qué? Eso es lo que debemos preguntarnos. Existe un hecho, además histórico, que suele omitirse deliberadamente. Prácticamente todos los regímenes autoritarios del siglo XX procuraron, de una forma u otra, limitar severamente el acceso de la población civil a las armas. No significa que todo control conduzca necesariamente al autoritarismo. Sería una afirmación exagerada, pero sí demuestra una realidad interesante. Los gobiernos que aspiran a concentrar poder difícilmente vean con simpatía una ciudadanía completamente autónoma, que defienda sus derechos. Porque un individuo capaz de defender su propiedad, su familia y su libertad constituye un límite natural frente al abuso. Y el poder y el Estado es abuso. Por eso el verdadero liberal nunca celebra la violencia, celebra la libertad y entiende que una sociedad libre necesita ciudadanos responsables, no súbditos indefensos. Llegados a este punto, conviene volver a la declaración que dio origen a toda esta reflexión. El ministro propone restringir aún más el acceso a las municiones con la esperanza de reducir la violencia. La intención puede ser sincera. El resultado será nefasto, porque no lo va a lograr, porque ya sí lo demostraron contundentemente John Lott, Gary Clark y tantos otros investigadores. Voy terminando. Quizás algunos oyentes sigan pensando que limitar las municiones hará de Uruguay un país más seguro, pero la estadística, la historia y la realidad indican lo contrario. Antes de aceptar esa idea, conviene hacerse una pregunta muy sencilla. Cuando un delincuente entre armado a una casa, a la tuya, ¿a quién afectará realmente esa restricción? ¿Al criminal, que jamás compró sus balas legalmente, o al ciudadano honesto que cumplió cada requisito que le impuso el Estado? Porque esa es la diferencia esencial, mis amigos. El delincuente viola las leyes, el ciudadano las cumple. Y cuando una norma termina dificultando únicamente la defensa de quien respeta la ley, deja de ser una política de seguridad para convertirse en una política de vulnerabilidad. Una sociedad verdaderamente libre no teme al ciudadano honesto, teme al delincuente impune. Y un Estado que, en lugar de concentrar todos sus recursos, sus esfuerzos en perseguir al criminal, decide seguir restringiendo la capacidad de defensa de quienes cumplen la ley. Y entonces corre el riesgo de invertir el orden moral de las cosas. Porque el primer deber de una comunidad política no consiste en desarmar al inocente, consiste en protegerlo. Y cuando no puede hacerlo, porque ningún Estado puede estar presente en cada rincón y en cada instante, al menos debería tener la humildad de no impedir que ese ciudadano ejerza el más elemental de todos los derechos, el derecho a conservar su propia vida y la de quienes ama. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la Trinchera Liberal, aquí en Radio Cuervo. Espero que esta reflexión respecto al desarme les haya sido de mucha utilidad y estas personas que yo les he mencionado en este espacio, vayan a buscarlas, vayan a leer sus textos, infórmense, que van a ver que les va a cambiar el pensamiento por completo. Pensar, cuestionar y defender la libertad sin miedo, eso es la Trinchera Liberal. Hasta la próxima. Golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón, somos un río